Estamos en comunicación con Tania Márquez. Ella es jefa adjunta de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Hola Tania, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por atendernos, Tania. Bueno, ¿cómo están viendo este proceso electoral? En 2 semanas estamos nosotros en elecciones. Paraguay, digamos, una de las pocas cosas de las que podemos jactarnos es que normalmente los procesos electorales suelen ser bastante pacífico y en general, digamos, no hay mayores dudas acerca de los resultados. Pero, ¿cómo están viendo ustedes el proceso? Buenos días, una vez más. Bueno, la misión de observación electoral de la Unión Europea está en Paraguay ya desde mediados de marzo. Y hemos llegado el 13 de marzo, nos vamos a quedar hasta el 22 de mayo y de hecho tenemos nuestros observadores ya desde el final del mes de marzo en todos los departamentos de Paraguay. Ellos han acompañado, además de las entrevistas regulares con los partidos políticos, la administración electoral a nivel departamental, ellos también han estado en eventos de campaña electoral, están en contacto con los observadores nacionales. Entonces es un proceso muy largo, claro, y que no podemos evaluar así en medio, como en 15 días para las elecciones no podríamos hacer una evaluación porque claro, ahora estamos en el periodo más importante tal vez de la campaña electoral, cuando los partidos ya, cuando se acerca el día electoral y se preparan para atraer los votantes indecisos y cuando la administración electoral también está ahí en los últimos días, con los últimos preparativos para el día electoral. Nosotros vamos a seguir después del día electoral, vamos a tener 120 observadores en Paraguay y después del día electoral seguimos acompañando el proceso hasta el final, hasta la declaración oficial de resultados. Por la experiencia que tiene la Unión Europea, digamos, haciendo estos trabajos de observación electoral en América Latina, ¿hay algunos aspectos que son, digamos, los que hay que tener en cuenta, que eventualmente pueden generar preocupación? No, yo pienso que todos los aspectos son hay que tener en cuenta, no, principalmente la confianza en las instituciones y en el sistema electoral, el sistema de votación de este año, que es la primera para unas elecciones generales que se va a utilizar el sistema de voto. El sistema TREP ya está más que utilizado aquí en Paraguay. Pero no el sistema de votación va a ser la primera vez y claro, con tantas elecciones para presidente, congreso, gobernadores y juntas departamentales, claro, es necesario que el votante esté al tanto de cómo votar y también de quién son los candidatos. Todos los aspectos son importantes, ¿no? Uh-huh. Sí, además tenemos también por primera vez digamos, las listas desbloqueadas, donde la gente va a poder elegir uno de cada una de las listas. Claro, que es más complejo para el votante, porque además de escoger su partido o su organización o su alianza o su movimiento, también tiene que escoger el candidato de su preferencia. Entonces sí, es bastante importante que los electores sepan al día electoral de cómo votar y que estén más familiarizados con la máquina de votación y con todo el procedimiento de votación. ¿Cómo ven un tema que a nosotros nos resulta sumamente preocupante, Tania, que tiene que ver con el financiamiento de las campañas y la influencia cada vez más preocupante que tienen organizaciones criminales en general, la mafia, los narcos? ¿Cómo ven eso? Bueno, nuestro mandato es muy limitado en este sentido, en que el tema de financiamiento político y electoral para campañas electorales lo vemos de acuerdo con la ley. Lo que la ley establece para el financiamiento. Sabemos que el TSJE tiene 2 unidades
de monitoreo de financiamiento político, y ellos son los que tienen que hacer una auditoría a las fuentes de financiamiento. Todo lo demás, todo que envuelve fuentes ilícitas, pues no es esta misión que tiene que se pronunciar, sería antes la Fiscalía y las autoridades competentes, las autoridades del Estado competentes. Esta misión no tiene capacidad para hacer un análisis de eso. Ya. ¿Estela? Sí, ¿qué tal? Le saluda Estela Ruiz Díaz. Creo que esta es la tercera observación electoral que va a hacer la Unión Europea, pero recuerdo unas recomendaciones que hizo tras las elecciones generales del 2018. Fue largo, diríamos, una serie de recomendaciones, tenía que ver un poco con las leyes electorales, etcétera, para facilitar el voto, la democratización. Pero uno de los puntos que hoy nuevamente está en debate es el transporte público gratuito. En aquella recomendación de la Unión Europea de la observación estuvo el transporte público gratuito, y le digo que sigue ese punto tampoco para esta elección. Uh-huh. Sí, es verdad. La misión de observación de 2018 ha emitido 20 recomendaciones, y esa, se me acuerdo, era la última, que era el transporte público, que sí que debería ser el Estado a proporcionar, a posibilitar la movimentación de la población, de los electores a los centros de votación. No ha pasado. Hay otras recomendaciones, hay unas que han sido tomadas en cuenta, otras no. Muchas de ellas se hablaba exigían que se hiciera una revisión legislativa, que no se han hecho, pero se han aprobado otras leyes, por ejemplo, la cuestión del financiamiento político, los dinero que se utilizan, los fondos que se utilizan para las campañas primarias, para las elecciones primarias y para la campaña de las elecciones primarias. Ahora sí está incluido en la ley, que era también una recomendación de la misión europea. Otras, como el derecho de voto a las personas con discapacidades, también discapacidades, sordos modos, y se han incluido. Otras no, como esta de transporte, y hay otras que seguimos esperando hasta el día electoral, hasta el final del proceso, para ver si hay implementado, ¿no? Porque todavía tenemos tiempo, por ejemplo, con la capacitación de los miembros de mesa, que es un tema bastante importante también. Todas estas recomendaciones vamos a hacer una evaluación de su implementación al final de este proceso electoral. Y después de las elecciones, 2 días después de las elecciones, la misión de observación electoral de la Unión Europea va a hacer una declaración preliminar. Esto es su primera declaración pública sobre el proceso electoral, sus primeras conclusiones. Y un mes y medio después va a publicar también un informe final, y ahí sí con más detalles y con recomendaciones para futuros procesos electorales. Seguramente la cuestión del transporte público a los votantes estará también ahí, saldrá ahí también. Uh-huh. Hablando de observación electoral, ahora hay como una situación que se da con una organización que se llama SACA, que es una organización que son de organizaciones no gubernamentales que trabajan los derechos civiles, también tiene apoyo del CIR, y hizo observaciones en varias elecciones, 1991, 93, 98, 2008 y 2010. Y aparentemente ahora hay una decisión, aún no muy confirmada, pero hay versiones de que la justicia electoral no permitiría esta observación que hizo en otras elecciones mucho más complejas aún y de mayor tensión política. ¿Ustedes tienen una opinión sobre esto? Sí, nosotros estamos en contacto, como en todas las misiones de observación en todos los países donde vamos, estamos en contacto con los observadores nacionales. Y hemos estado con las 3 organizaciones que estaban bajo SACA,
y estamos al tanto de esta cuestión, si van a ser acreditados o no por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Como ha dicho, todavía no hay una decisión final que tengamos conocimiento, pero lo que hemos compartido también con las autoridades es que la observación doméstica, estamos hablando de SACA, decidamos. Estas organizaciones tienen una tradición en la observación doméstica o nacional en Paraguay. Han seguido varias elecciones. En la última elección han tenido un convenio con el TSJE también, y es importante su rol y su participación en el proceso. Es bastante importante, porque también tiene un número considerable de observadores. Seguimos esperando cómo se va a desarrollar todo este tema de la observación doméstica, pero confiantes que el TSJE, que está haciendo todos los esfuerzos para acomodar los requisitos de SACA y de Decidamos. Tania, mi respeto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tania Márquez es jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.